¿Qué confesión del lecho de muerte te dejó sin palabras? Trabajaba como conserje nocturno en la sala de oncología pediátrica de mi hospital local. Había un niñito, de aproximadamente 6 años, acostado en la cama que me llamó a su habitación porque quería ayuda para ajustar su almohada. Estaba conectado con cables y cosas, así que no podía girarse para colocar la almohada como quería. Pensando que podía hacerlo ya que no se necesitaba realmente una enfermera para eso, estacioné mi carrito fuera de la habitación y entré. Dentro de la habitación, comenzó a hacerme diferentes preguntas sobre mi trabajo. La primera fue si era enfermero. Dije que no. Me preguntó si había visto a su mamá en el pasillo, y me dijo que ella había ido a la cafetería a traerle leche de fresa y un donut. También le respondí que no. Se quedó en silencio por un segundo. Luego, me miró directamente a la cara y dijo: si me voy a otra vida pronto, espero que mi mamá no esté triste. Eso me impactó, de verdad, me afectó muchísimo. Este niño estaba 100% consciente de que podría no volver a ver la luz y que su madre se vería afectada por ello. Ni siquiera supe cómo sentirme, así que le dije que no iba a ir a ninguna parte y que cientos de personas sobreviven al cáncer, lo cual es un gran número para alguien tan joven. Salí poco después y me desmoroné llorando en el baño. Unos días después, estaba limpiando las barandillas de madera a lo largo de las paredes de ese pasillo, y su habitación estaba cerrada por limpieza y desinfección. Ese cartel solo se cuelga fuera de las habitaciones cuando alguien ha dejado este mundo. Cuando mi pareja enfrentó el cáncer, la mayoría de sus 4 hijas de un matrimonio anterior hicieron que todo se tratara de ellas. Una vez, cocinaron algunas comidas y las trajeron. Publicaron en Facebook sobre cómo prepararon 20 platos, y durante semanas, esa fue la línea del tiempo. Vinieron a visitarlo durante el tratamiento en otra ciudad y se esforzaron en crear situaciones en las que me era difícil verlo. Le dijeron que no llorara porque eso las incomodaba, y muchas otras cosas. Cuando llegó el momento de los cuidados paliativos, él no quería decírselo al principio. Después de una semana, me pidió que lo hiciera. Todas llegaron, con sus parejas e hijos. Estaban molestas porque no podían quedarse con nosotros, todas 15 de ellas. Me culpaban por mantenerlas alejadas de su papá, alegando que ellas estaban allí primero, y es su momento especial como familia. Su momento especial era estar en la misma habitación que él todo el día, hablando y riendo entre ellas, ignorándolo a él, despertándolo durante el día porque creían que no dormiría esa noche. Una hora antes de que falleciera, las últimas palabras de mi pareja fueron: nunca debimos decirles que estaba en esta situación. Sería mucho más fácil sin ellas aquí, y odio cómo te tratan. Por cierto, 3 de ellas no son mías. Mi primera esposa tuvo muchas aventuras. Llámame dura, pero desearía que hubieran escuchado cada palabra. La última conversación que tuve con mi tía Rosa fue memorable. Ella padecía de depresión maníaca, y durante una visita a la casa de mi papá tuvo un episodio maníaco. Cuando esto sucedía, hablaba sin parar, tan rápido como podía expresar las palabras. Me dijo que sentía que mi papá albergaba resentimiento hacia ella porque su hermana había causado que le quitaran la vida a mi abuelo. Mi abuelo solía hacer los números en el Lower East Side en la década de 1970. Llevaba mucho dinero en efectivo en los bares tarde en la noche. Su hermana era una persona con problemas. Lo sabía y lo implicó en un robo. Durante el robo, mi abuelo fue herido y terminó perdiendo la vida varios meses después debido a complicaciones. Él usó un arma contra ambos asaltantes, aunque no estoy seguro de cuáles fueron sus resultados. Solo sabía que le habían quitado la vida, pero siempre mantuvieron los detalles en secreto para mí. No realmente es una confesión, pero es una historia de todos modos. Mi abuela solía darme margaritas cada vez que me sentía enfermo o molesto, y yo siempre le daba margaritas del jardín en sus cumpleaños. Básicamente, las margaritas eran nuestro pequeño gesto para demostrar que nos importábamos el uno al otro. Pensé que era solo entre nosotros, pero cuando ella estaba en el hospital, me contó la historia detrás de ellas. Aparentemente, el amor de su vida tenía una floristería en Bristol. En la primera semana de mi abuela en la ciudad, estaba revisando todas las tiendas en el centro, y se encontró con esa misma floristería. Habló con su amor, la dueña de la tienda, por primera vez ese día. Mi abuela pidió un ramo de margaritas porque, ¿por qué no? La dueña de la tienda fue al cuarto trasero a buscar las margaritas frescas, y se tropezaron entre sí cuando salió. Aparentemente, esto fue una versión real de las escenas de tropezar y besar, porque cayeron, y sus labios se juntaron, y las margaritas cubrieron todo el suelo y sus cabellos. Así que empezaron a verse en las tiendas, tomaban malteadas, cenaban, etc.
pero nunca llegaron a ser novias. Mi abuela sabía que estaba enamorada, pero también sabía que las relaciones entre mujeres no eran aceptadas en ese entonces, así que, por su propia seguridad, nunca expresó sus sentimientos. Después de unos años de que las damas se llevaran bien como buenas amigas con beneficios, a la dueña de la tienda le diagnosticaron una enfermedad grave. Mi abuela le llevaba margaritas al hospital todos los días y oraba por ella, entre otras cosas, pero no sirvió de nada. La tecnología médica no era lo suficientemente avanzada para ayudar a la dueña de la tienda. Aparentemente, las dos estaban conversando juntas en la última noche de vida de la dueña de la tienda. Prácticamente confesaron su amor, pero una de las últimas cosas que mi abuela dijo fue: ¿recuerdas la vez que nos conocimos? ¿Con las margaritas? ¡Qué dulce! Nunca volveré a ver las margaritas de la misma manera. Ahora extraño mucho a mi abuela. Probablemente habría desaprobado la forma en que mis padres actúan conmigo ahora. No era exactamente una confesión de muerte. Cuando estaba en la secundaria, tenía un proyecto escolar: entrevistar a alguien interesante. Le pedí a mi papá ideas, y él organizó que entrevistara a su viejo profesor de biología de radiación, ahora un hombre bastante anciano. Hablamos sobre su trabajo, que era muy interesante, pero luego comenzó a relatar sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial. Había sido marinero en una corbeta en el Atlántico Norte, protegiendo convoyes contra submarinos. Hablaba de cómo el servicio era simultáneamente muy aburrido, físicamente difícil, parece que el clima siempre era malo, y las corbetas se balanceaban en las enormes olas como corchos. Y también aterrador. Pero luego comenzó a contar cómo, una vez que estaba de guardia, tuvo una pelea con un compañero marinero, por nada en realidad, y el otro marinero cayó de cabeza contra la pared de acero del barco y quedó inconsciente. El profesor dijo que estaba aterrorizado de haberle quitado la vida y de que lo castigarían por ello. Era de noche, durante una tormenta violenta, y los dos estaban solos, sin testigos. Para cubrirlo, arrastró al compañero hacia un lado y simplemente lo empujó al agua. Al día siguiente, por supuesto, se notó su ausencia, pero todos asumieron que el otro había caído por accidente al agua durante la tormenta. Aparentemente esto no era inusual, y nadie sospechó de él. Me quedé bastante atónito por esta revelación. El hombre estaba confesando un acto terrible que había cometido, aunque hacía muchas décadas. No hace falta decir que este relato no llegó a incluirse en el informe escolar. Mi papá tenía Alzheimer y terminó en una sala de seguridad. Era ciego y casi sordo. Un día lo estaba visitando. No sabía quién era yo, pero comenzó a hablar de mí. Dijo que yo había hecho mejor que él en la vida, y que estaba orgulloso de mí. Era un hombre callado en la vida real, y nunca me lo dijo cuando estaba creciendo. Mirando hacia atrás, hizo cosas que mi idiotez nunca se dio cuenta que eran por mí. Por ejemplo, cuando se jubiló, sus colegas le preguntaron qué le gustaría recibir como regalo. Él eligió una calculadora científica. Esto fue en la década de 1970. No tenía uso para ella. Me la dio para la universidad. Pensé que simplemente la estaba pasando, sin darme cuenta de que la había pedido con yo en mente. No es mi historia, sino la de una trabajadora de hospicio que habló con mi clase. Para aquellos que no lo saben, el hospicio es un método de atención al final de la vida, que se centra en aliviar el dolor emocional y físico de una persona que está muriendo, facilitando su partida, en lugar de combatir su muerte inminente. Una de sus pacientes era una mujer postrada en la cama que tenía alrededor de 90 años, y que generalmente no respondía, pero tenía destellos de reconocimiento y compromiso. Es difícil evaluar el nivel al que los pacientes no responsivos están desconectados de su entorno, por lo que se les anima a los miembros de la familia a acompañarlos con la esperanza de reconfortar al paciente. Ahora, esta paciente era de un estado de Estados Unidos que se enorgullecía de su universidad estatal y del equipo de fútbol de la universidad. La familia de la mujer había asistido a esta universidad durante 4 o 5 generaciones. Sin embargo, durante su atención en el hospicio, su bisnieta fue la primera en su familia que decidió ir a una escuela diferente, de hecho, a la universidad rival del estado. Su familia apoyó su decisión, pero a menudo bromeaban sobre ella, llamándola la rebelde, o Judas, o cosas similares. Un día, todos estaban sentados alrededor de la cama de la mujer, burlándose de la joven por su decisión. De repente, la paciente se sentó, miró a su bisnieta y dijo: «Desafortunada», y se fue a otra vida. Edición. Gracias por los premios. Para que conste, la trabajadora de hospicio dijo que su familia, eventualmente, encontró esto hilarante.
¡Vamos, Bucks! No es una confesión, pero solo quería compartir lo último que me dijo mi abuelo antes de que falleciera debido al cáncer de pulmón. Estaba a punto de ir a Roma para un viaje escolar, y mi familia me dijo que fuera a distraerme durante unos días. Antes de irme quería despedirme, ya que posiblemente era la última vez que podía hablar con él. Me dijo: diviértete, chico, te veré la próxima semana. Fui a Roma y cuando regresé, él ya estaba en un sueño profundo debido a la medicación. Quería partir pacíficamente mientras dormía. Regresé la semana siguiente y estaba dormido cuando fui a visitarlo. Le conté todo lo que hice en Roma, aunque sabía que no despertaría. A la mañana siguiente, falleció. Mi abuela me dijo: te estaba esperando. Lo extraño tanto. No lo vi, pero mi tía vio a su madre anciana caer por las escaleras y confesar justo antes de morir que no era su madre biológica. Le dijo a mi tía que su hermana mayor era en realidad su madre. La hermana se había quedado embarazada a una edad muy temprana, y la mamá dijo que era suya. Era una forma común de manejarlo en aquel entonces. Lo reveló en su último aliento. Un par de días antes de que mi abuela falleciera, estaba realmente confundida y hablaba sobre mi madre teniendo un hijo un año después de mi propio nacimiento que fue dado en adopción. Ella comentaba lo triste y horrible que era esto, y que yo merecía saberlo. Después de que mi abuela falleció, confronté a mi mamá sobre el tema, y ella lo ignoró, y yo realmente le creí. Un par de meses después, resultó que mi abuela fue quien dio en adopción a una niña que nació entre mi madre y mi tía. Cuando mi abuelo estaba en su lecho de muerte, le dijo al doctor: que te jodan, no me voy a morir. Luchó tanto como pudo, sobrevivió a 4 infartos, y Dios sabe cuántos accidentes cerebrovasculares, pero eventualmente falleció. Pero maldita la hora si no fue una inspiración. Algunos días me cuesta salir de la cama, o encontrar una razón para hacer algo. Pero este viejo gruñón encontró una razón para seguir viviendo: el rencor. Miró a la muerte a la cara varias veces y dijo: que te jodan, voy a hacer que trabajes para esto. Te extraño, Butch. Esto realmente duele y me ha perseguido durante casi una década. Mi madre perfecta mencionó que fue dañada por su primo mayor y lo nombró cuando era una niña pequeña. No le pedí que entrara en detalles y ella partió unas horas después. Nunca le conté a nadie, específicamente a mi papá, quien falleció el año pasado. No tengo idea de si él siquiera lo sabía. Ahora tengo miedo de que esto haya sido algo que ella guardó dentro y sufrió sola durante toda su vida. Mi esposo tuvo un evento cardíaco que requirió una ambulancia. Mientras la ambulancia llegaba, le pregunté si el código para abrir su teléfono era 4X. Él dijo que sí. Luego me miró y dijo: lo siento mucho. Tuvo una cirugía exitosa, pero sufrió varios derrames cerebrales en la mesa de operaciones y fue desconectado del soporte vital después de 7 días. Cuando abrí su teléfono, descubrí que estaba teniendo una aventura. El mismo código de su teléfono también abría su computadora portátil, donde encontré grabaciones telefónicas de él y su novia, así como capturas de pantalla de sus conversaciones. No sé cuán interesante sea esto, pero ciertamente fue devastador para mí. No es exactamente una confesión desde la cama de muerte, ya que mi familia no quería que viera a mi abuela allí, ya que estaban preocupados de que mi recuerdo de ella como una mujer feliz y alegre se viera afectado. Y probablemente tenían razón, así que pude enviarle una carta que ellos le leyeron en voz alta. Me dijeron que algunas de sus últimas palabras fueron mi nombre, y ella falleció solo unos minutos después de que se lo leyeron. Logró pensar en mí en sus últimos momentos, a pesar de estar tan medicada que podría haber derribado a un elefante, y siempre recordaré eso de ella. Hace muchos años, estaba trabajando en una unidad de cuidados intensivos para cirugía a corazón abierto, y tenía a un hombre en sus 40 años como mi paciente. Tenía muchos tatuajes de demonios, etc. No se recuperó muy bien después de su cirugía de corazón de emergencia, y estuvo en un coma inducido médicamente durante aproximadamente 2 semanas antes de que pudiéramos despertarlo y retirar su tubo de respiración. Cuando finalmente despertó, estaba llorando. Dijo: siento que acabo de pasar toda una vida en el infierno, y he hecho cosas horribles en mi vida, y las merezco por completo. Lloró durante horas, y quería disculparse con todos a quienes había lastimado en su vida. No es exactamente una confesión del hecho de muerte. Mi abuelo biológico era un ebrio con prejuicios y enojado. Era una persona difícil con mi papá, como apuntarle con un objeto contundente en la cara.
Ya te imaginas. Bueno, cuando yo tenía 2 años, supongo que mi papá pensó que estaba lo suficientemente bien como para dejarme a su alrededor. Él insistió en cuidar de mí y dejar a mis padres salir en una cita. Cuando regresaron, yo estaba en casa solo, llorando. Poco después, él llegó con más cerveza. Mi papá y él pelearon, resultó que se le había acabado la cerveza y necesitaba conseguir más. Como no tenía un asiento para auto, me dejó en la casa y regresaría enseguida. Mi papá le dijo que se iba y que nunca nos volvería a ver. Después de eso, el abuelo desapareció. Ya había dejado a mi abuela y a mi tía, así que nadie sabía qué había pasado con él. Hasta que mi papá recibió la llamada de que había dejado este mundo. Me dijo que quería ir, pero me pidió que no lo acompañara. Acepté esto, comprendí su razón, regresó con una expresión de emociones mixtas. Resulta que se volvió a casar y cambió su vida. Esta fue la conversación que tuvo con su viuda. Viuda: Señor, no sé quién era su papá, pero ese no es mi esposo. Pero, ¿puede ayudarme a responder una pregunta? Papá: Sí, señora, ¿qué pasa? Viuda: Bueno, en su billetera guardaba esta foto, y nunca dijo por qué. Era una foto de mí. Especulamos que soy la razón por la que él cambió su vida, y pasó a ser una mejor persona. Mi bisabuela, quien falleció hace unos años a la venerable edad de 98, hizo una confesión en su lecho de muerte que realmente sorprendió a mi familia. Yo no estuve allí, pero ella admitió que mi bisabuelo, a quien todos creíamos que era su primer y único esposo, en realidad era su segundo. El primero fue un hombre con quien tuvo 2 hijos antes de que ella le quitara la vida debido a su comportamiento abusivo, y luego dejó a los niños en un orfanato. También incendió su casa después de llevarse algunas pertenencias valiosas, para poder huir a otro estado y hacer que todos en el pueblo pensaran que el fuego había acabado con los 4. Sus últimas palabras fueron que siempre deseó haber podido encontrar a sus 2 primeros hijos más adelante en la vida, para poder explicarles por qué los dejó atrás. Mi madre dirigió un hogar de ancianos mientras crecía. Desde los 5 hasta los 10 años, pasé todos los fines de semana con los residentes. Como era un niño, los residentes a menudo confesaban cosas que pensaban que no entendería. 2 se destacan. Una divertida, una no. Una mujer estaba muriendo, tal vez tenía unos 96 años. Incluso, tuvo un último estallido de energía vida donde pensó que estaba mejor. Esto es común. Un repartidor afroamericano llegó con algunas flores. Después de que se fue, ella me miró con lágrimas en los ojos y dijo: No puedo creer que esté muriendo sin haber estado con un hombre de color. La segunda fue mientras leía versículos de la Biblia a una residente. Lo siento mucho. No quise dejar caer al bebé en el pozo. Comillas. El abuelo de mi pareja nunca habló sobre su servicio en la Segunda Guerra Mundial. Somos australianos. Se unió después de mentir sobre su nombre y edad, así que no podemos encontrar ningún registro. Habría tenido solo 16 años. Sabemos que estuvo en algún lugar del Pacífico, y cuando regresó, se expuso su mentira, y como ya tenía 18 años, fue reclutado bajo su verdadero nombre, y fue arrestado de inmediato. Haría cualquier cosa para no ser enviado otra vez a luchar. Se alteró, sostuvo peleas y se lastimó. Su vida adulta transcurrió mayormente bajo el efecto del alcohol, y como un difícil esposo y padre, aunque en sus últimos años logró hacer algo bueno. La aparición de sus nietos lo ablandó. En sus horas finales, revivió su tiempo en la guerra. Algunas cosas que dijo: Oh Dios, están aquí, los enemigos están detrás de nosotros, Señor. Mátalo, mátalo. Diablos, pínchalo. ¡Ay, ayuda! Médico. Por todas partes. Y también tenía una serie de nombres que seguía repitiendo. Una mente tan atormentada y rota. Mi papá tiene una habilidad especial para ganarse la confianza de las personas. De una buena manera. Ya ha tenido 2 ocasiones en las que personas moribundas le cuentan cosas que sienten que no pueden decirles a sus familias. Uno de los casos fue cuando la madre de mi tía estaba en su lecho de muerte. Ella le explicó a mi papá que su esposo no puede vivir solo y que ambos estaban de acuerdo en que él debe encontrar una nueva pareja después de que ella fallezca. Y lo hizo. Volvió a casarse dentro de 1 año después de su fallecimiento, a la edad de 81 años. La familia estaba muy molesta por lo rápido que él siguió adelante. Mi papá tuvo que defenderlo y asegurarles que eso era lo que su difunta esposa quería. Mi bisabuelo tenía casi 95 años cuando partió de este mundo. Su salud siempre había sido buena, pero un tumor benigno que resultó ser demasiado arriesgado operar a su edad, se complicó.
Se fue una semana después. Fui a visitarlo al hospital. Mi familia solía verlo con frecuencia, pero hubo una discusión entre él y mi abuela varios años atrás, lo que llevó a que dejáramos de visitarlo. Curiosamente, sin embargo, me encontraba con él constantemente en la tienda, y siempre teníamos charlas agradables. De todas maneras, en el hospital me dijo que no debía preocuparme por él. Casi todas las personas que había conocido habían partido, y él se sentía preparado para dar el siguiente paso. La semana en que sintió que algo no estaba bien, supo que había que hacer algo, y tomó medidas para que mi bisabuela ingresara a un hogar de ancianos. La cuidó a pesar de su Alzheimer, asegurándose de que no pasara a otra vida hasta que supiera que ella estaba bien atendida. Estuvieron juntos por más de 70 años. Mi historia favorita es que cada domingo, durante más de 50 años, la dejaba a mi bisabuela en la iglesia, y luego se quedaba en el auto esperándola. Odiaba la religión, pero amaba a su esposa, jaja. No son realmente confesiones, pero recuerdo dos historias de conversaciones en el lecho de muerte que se quedaron conmigo. Una fue la de mi amigo, el abuelo, quien siempre fue conocido por ser un hombre cariñoso pero estricto. Solía disfrutar de bebidas y dormir mucho. En su lecho de muerte, le pidió a mi amigo que se acercara y le dijo: «Te he dejado mucho dinero. La vida no vale la pena. Gástalo todo. Gástalo todo en compañía y diversión». Y falleció aproximadamente una semana después. No sé si lo gastó en compañía y diversión, pero sí gastó. La otra historia es la de mi abuela. Siempre fue maltratada emocionalmente por mi abuelo. Cuando comenzó a mostrar signos de Alzheimer, mi abuelo intensificó su comportamiento dañino y empezó a incomodarla y hacerle daño. Así que la acogimos en sus últimos meses. En su lecho de muerte, unos días antes de fallecer, mi abuelo fue de visita, la molestó y la incomodó, esperando que no hubiera resistencia. Y tuvo un momento de claridad y reaccionó. Apartó su mano y gritó: «¡Basta! Estoy harta de ti y de tus maneras. Vete, sal, ahora. No quiero volver a verte, nunca jamás». Siempre fue una mujer dulce y feliz, y verla finalmente defenderse, siempre me hace sonreír. Quizás suene a un cliché, no lo sé, pero mi abuela falleció el viernes pasado. Mientras limpiábamos sus cosas, encontramos un cuaderno que tenía una carta corta, de una página, para mi mamá. Era dulce, decía cuánto la amaba, y luego, de la nada, decía: «Tu tío Bobby es tu verdadero papá». Dado que mi mamá tiene 53 años, nuestras mentes quedaron completamente sorprendidas. ¡Qué giro tan inesperado!